de las Fuerzas Armadas y también de la Iglesia y los grandes sectores económicos del país, como eran la oligarquía, los terratenientes y todas personas empresarias que estaban en contra de los ideales del peronismo. Uno de los actos que podemos memorar son los fusilamientos de José León Suárez, de Lanús, de La Plata, y el punto de inflexión donde se modifica todo es el año 1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo. Buscaban derrocar o asesinar a Perón. Eran las dos posturas que había. Ese día Perón ni se encontraba en Casa Rosada y por lo cual fallecieron y murieron un montón de personas. Incluso hay documentales, hay videos de la época donde se ve como una bomba cae en un colectivo escolar, que no tiene nada que ver ni con Perón ni con el peronismo. Entonces, ante tanta pérdida de sangre, Perón decide dar un paso al costado, renunciar a su cargo como presidente para que no sigan muriendo más personas. Bien, el gobierno que ingresa de forma de facto, lo que hace es, con el decreto 6.403, le da la posibilidad a los sectores privados de crear instituciones universitarias. Básicamente, traducido al español, lo que dice es que se puedan crear universidades privadas por entes privados. ¿Por qué hacen esto? Porque ante la gran cantidad de estudiantes que podían ingresar a la universidad pública por el decreto de Perón con la quita de aranceles, volver a poner aranceles a la universidad sería un estallido social nuevamente. Ante eso deciden no hacerlo y crean esta ley para que, este decreto, perdón, para que los sectores privados puedan realizar una universidad pública. Una universidad privada, perdón. Bien, después, en el 1966, surge un nuevo golpe de Estado. ¿A quién? A que era el presidente de ese momento, que era Frondizi. El golpe de Estado del 66 fue encabezado por Juan Carlos Onganía, y lo primero que buscaba Onganía es que no se hablase de política. Si antes era quitar a Perón, ahora estaba proscripto el peronismo. No se podía hablar de política en ningún lugar donde hayan trabajadores del Estado. Entre ellos, obviamente, la universidad. Entonces, Juan Carlos Onganía lo que hace es promulga la ley 16.912 para que se deje de hablar en instituciones de política, la prohibición de la actividad política en distintas instituciones. Esto lo que genera, obviamente, en estudiantes, en docentes y en trabajadores de las instituciones educativas es un estallido, una bronca que desemboca en que ellos decían tomar las instituciones, los edificios, la toma de los secundarios y de las universidades. ¿Qué pasa? Ante esta toma de instituciones, sí, acá Mel pregunta de nuevo la ley. Bueno, la ley de Onganía era la 16.912, que habla de la prohibición de actividad política. Con las instituciones tomadas, Onganía lo que hace es enviar a las Fuerzas Armadas, al ejército, a la policía, a entrar por la fuerza y quitar a las personas dentro de los edificios. Esta noche es conocida como la noche de los bastones largos, y vuelvo a repetir el año porque es un hito importante, 1966. Los estudiantes que tomaron las instituciones fueron expulsados y no pudieron seguir estudiando la carrera que habían elegido, y los docentes fueron echados de sus cargos como docentes y no pudieron ejercerlo hasta los siguientes años. Al año siguiente, 1967, ya Onganía lo que hace es, con las universidades, directamente formar una ley, que es la 17.245, donde habla de que el Estado y las Fuerzas Armadas pueden ingresar a las instituciones si así lo quisiesen en cualquier momento y por la razón que quisiesen. Y además sigue vigente esto de la prohibición de hablar de política. Sí, en el manual está todo. Obviamente esto es un repaso general con los punteos más importantes. Obviamente que recomendamos todo el tiempo desde el FEP que lo más importante es estudiarlo desde el manual. Las clases de apoyo sirven para justamente tomar apunte de las cosas más importantes dentro de los textos, pero obviamente lo ideal siempre es ir a las clases con los textos leídos, resumido también por ustedes, y a la vez acompañado por las clases de apoyo. Luego el texto nombra a Alberto Tacchini en el año 1968 con un plan de nuevas universidades que lo retomamos más adelante. Nuevamente, Mila.
Bien, yo voy a hablar ahora de la parte del texto que se llama Una breve primavera. En ese momento vuelve Perón al país, pero no se puede presentar inmediatamente a elecciones, ya que Lanusse, que es el último presidente de esa época elegido no democráticamente, saca un decreto que dice que las personas que están afuera del país hace más de 60, 70 días no se puede presentar a elecciones. Así que lo que hace Perón es, se junta con Héctor Cámpora, crean una fórmula para que él asuma ese gobierno y después cuando ya Perón vuelva al país, ya se asienta, vuelven a llamar elecciones. Héctor Cámpora asume como presidente, se queda unos 40, 50 días en el poder y vuelve a llamar elecciones. En esas elecciones, Perón se presenta con la fórmula Perón-Perón, que está acompañada con su esposa María Estela Martínez de Perón, y en esas elecciones de 1973 gana con el 60% de los votos. Bien, lo primero que hace Perón es asignar como ministro de Cultura y Educación Nacional a Jorge Tayana. Lo que va a hacer Jorge Tayana es enviar al Congreso un proyecto que luego se va a conocer como la ley universitaria, que es la ley 20.654. Con esta ley lo que va a pasar es que se van a crear carreras estratégicas, ya que con la noche de los bastones largos hubo mucha fuga de cerebro. Muchos científicos se fueron del país y querían que la industria tecnológica y científica y de innovación crezca. Por eso se crean estas carreras. En ese momento la universidad era fiesta, los centros de estudiantes vuelven a funcionar, se vuelven a hablar de políticas en estos espacios, pero esto no va a durar mucho, ya que el 1 de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón. En ese momento, como la vicepresidenta era María Estela Martínez de Perón, asume la presidencia, ya que es el segundo cargo más importante. Y en ese momento ya el país está con... ¿Se escucha bien? Bien. Sí, se escucha. Perfecto. Se escucha, sí, sí. Perfecto. En ese momento asume María Estela Martínez de Perón, pero ella era una persona muy débil y tenía mucha influencia de José López Rega, que en ese momento era el ministro de Bienestar Social. Los primeros cambios que hacen es sacar a Jorge Tayana como ministro de Educación y asume Oscar Ivanisevich, que esta alegría que vivía en las universidades se va a acabar porque se empiezan a clausurar los centros de estudiantes, comienzan a intervenir las universidades y empiezan a despedir tanto a los docentes y empiezan a echar a los estudiantes de las universidades. Bien, ya en el país era todo caos, ya había muchas revueltas sociales, las universidades comienzan también a estas revueltas sociales, y como todos sabemos, el 24 de marzo de 1976 comienza la última dictadura militar que vivimos en nuestro país. Esta junta militar lo que hace es sacar esta velita del gobierno, hace una junta militar con Jorge Rafael Videla, Emilio Dardo Agosti y Orlando Ramón. ¿Dije bien? Creo que dije bien los nombres de los dictadores. No lo quiero decir mal. Jorge Rafael Videla, Emilio Dardo Mesera y Orlando Ramón Agosti instalan una de las más siniestras dictaduras en nuestro país. ¿Qué va a hacer? Van a sacar la ley universitaria, van a volver a intervenir las universidades. Lo que van a hacer esta junta es mandar rectores que intervengan esta universidad y van a desaparecer a muchos docentes, muchos estudiantes. Si ustedes recorren el pasillo de sociales, van a ver muchos cuadros de estudiantes y docentes desaparecidos. Es una época de plomo, ya que tampoco se crean muchas universidades en nuestro país. Joaco. Bien. Luego de cuando habla de la dictadura, obviamente, por contexto, seguimos la línea de tiempo de este texto de la Universidad Argentina. Posterior a la dictadura, lo que nombra es la vuelta a la democracia, que es un texto bastante corto, que básicamente tiene dos puntos importantes, dos hitos que hay que tener en cuenta. Bien, como sabrán, 1983 es el año donde Raúl Alfonsín gana las elecciones. ¿Sí? Bien, le gana al peronismo en las elecciones y si volvemos para atrás, recordemos que la ley de la reforma universitaria de 1918 era con Irigoyen como presidente. Irigoyen, un presidente radical. Entonces,
Alfonsín, al ser radical, obviamente la universidad pública también iba a ser parte importante de su gobierno. Por eso, un año después, 1984, crea la ley 23.086. Con esta ley, lo que busca es normalizar nuevamente a las universidades. ¿Qué sería normalizarlas? Sería que vuelva a estar como en el peronismo, que tenga el rector elegido por cuerpos docentes, estudiantiles y autoridades de la universidad, que existan los centros de estudiantes, que se pueda debatir de política, que los docentes no vuelvan a ser elegidos a dedo, sino que tengan que ser por capacidad, que sean docentes, y obviamente esto le sirvió a Alfonsín como una espalda por parte del radicalismo para fomentar nuevamente la inclusión universitaria en el país. Ya después de Alfonsín, el texto retoma con los años 90, y acá entra de vuelta mi compañera Mila. Bien, 1995, año del menemismo, año donde lideraba las políticas neoliberales, economía neoliberal, se crean dos leyes que van a ser muy importantes para nuestras universidades, ya que son las leyes que hasta el día de hoy siguen vigentes, que es la ley 24.521, que es la ley de educación superior, y la ley 24.195, que es la ley federal de educación. ¿Qué va a hacer estas leyes? Es reforzar esas leyes que con distintos gobiernos sigan sacando, que son que haya un claustro docente que no sea inferior al 50%. Bien, repito otra vez las leyes. 24.521 y la 24.195. Estas leyes van a reforzar todas estas cuestiones que por distintos gobiernos sigan sacando. Que el claustro docente no sea inferior al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes puedan decidir y planificar todos los estudios, el nivel de enseñanza que va a haber en las universidades. También que la asamblea estudiantil sea con alumnos con el 30% de las materias aprobadas. Y que también haya una representación para el personal no docente. El personal no docente son estas personas que mantienen la limpieza de la universidad y básicamente es eso. También lo que se consigue es que el gobierno estudiantil que sea elegido por la universidad, que los estudiantes y los docentes tengan participación en este gobierno, que los fondos intervenidos en la universidad sean solamente manejados por las universidades, que hayan carrera de posgrado y de grado. Lo más importante que se consigue con estas leyes es que no se puedan intervenir más las universidades, que la fuerza no entra a la universidad, y si pasa que quieran intervenir la universidad, eso primero tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por una votación, que se tenga que haber una razón justa de que se tengan que intervenir a estas universidades. ¿Joaco? Bien, ahora sí la última parte del texto que habla justamente de nuestra facultad, de nuestra universidad, que dice Lomas de Zamora, la primera del conurbano. En lo que es la línea de tiempo, volvemos para atrás, y yo había nombrado, cuando habíamos hablado de la universidad tras el golpe de Estado del año 1968, donde Alberto Tacchini propone un plan de nuevas universidades. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo tenían planteado? Bien, buscaban que, como no querían que se hablase de política, querían descentralizar el tráfico de estudiantes, ya que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata eran las únicas de la zona, tenían un caudal muy importante de estudiantes. Entonces se generaban centros de actividad política, pese a que la ley no lo permitía. Esto, por parte de Onganía, es bien visto. Quería fomentar esto de quitar a los grandes centros de estudiantes de la UBA y de La Plata y descentralizarlos. Entonces, se crean distintas comisiones de distintos sectores de Buenos Aires, del conurbano, buscando un posible lugar donde crear una nueva universidad. Entre ellas está la Comisión Pro Universidad de Luján, de Lomas de Zamora y de Quilmes, y obviamente nos centramos en la de Lomas de Zamora, ubicado en Santa Caterina, donde hoy justamente está la Universidad de Lomas de Zamora. Bien, ya en el año 1972, con Lanusse como presidente, se termina quedando Miguel Morales como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Enrique Roig, que era el intendente de Lomas, como secretario general
de la provincia de Buenos Aires, y Eduardo D'Alessio es nombrado intendente de Lomas de Zamora. ¿Por qué resaltamos estos tres nombres? Porque los tres eran parte de la Comisión Pro Universidad de Lomas de Zamora. Y ahora, al tener poder político y decisión en el poder político, se dan las condiciones para que la Universidad de Lomas de Zamora sea la designada para su creación y sea la primera que se crea. Esto ocurre, y esta es la fecha más importante quizás de la parte del texto de universidades, ténganlo en cuenta, 13 de octubre de 1972 se firma la ley 19.888, que es la creación de la Universidad de Lomas de Zamora. Después en el texto van a haber distintas fechas, distintos hitos que tienen que ver con la historia de nuestra universidad, como por ejemplo que se inauguró el espacio recién, el edificio de Ciencias Económicas en 1980, hasta ese momento se cursaba en el Colegio Lenam de Banfield, en el Nacional de Adrogué. Después también otro hito que toca el texto es la creación de la carrera de abogacía en el 1983, y 3 años después la inauguración del edificio de Derecho, y este es el año importante quizás también dentro del texto, que es el de 1986, donde se terminan de esclarecer las 5 facultades, ya que ingeniería y agrarias se separan y quedan conformadas la Universidad de Lomas de Zamora. Sí, ahí repetimos. 1986, con la creación y la fundación, inauguración del edificio de Derecho, tenemos las 5 facultades y la separación de agrarias con ingeniería, tenemos las 5 facultades establecidas: sociales, económicas, derecho, ingeniería y agrarias. Desde allí, la universidad no creó más facultades de distintas índoles en nuestro predio, y además comenzó todo lo que tenía que ver con la rectoría, comenzamos a tener rectores que eran egresados de nuestra facultad, y el último hito que toca el texto en cuanto a los años es el de 2012, cuando Diego Molea es elegido como rector de la universidad, y es hasta el día de hoy que sigue siendo el rector de nuestro edificio, de nuestra facultad, de nuestra universidad en sí. Y el texto lo termina nombrando a la Biblioteca Central y al campo de deportes. Hasta acá, el breve repaso de lo que es el texto de Universidad Argentina. Si bien esto le va a servir a ustedes como punteo, volvemos a remarcar que lo más importante siempre es leer el texto y poder resumirlo para que nosotros podamos entenderlo. La clase de apoyo justamente es eso, un acompañamiento para que puedan comprenderlo de otra mirada o con otro tipo de significado. Ahora mi compañero Oscar, Oski Doem, buenos días. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Todo bien? De última, si hay compañeros que tienen algunas preguntas, que lo hagan ahora sobre el texto y así después avanzamos ya con los textos que siguen. Bien, sí. Mientras vamos cerrando el texto de Universidad Argentina, ¿alguna duda, algún concepto principal que les gustaría recordar? Y ahora mi compañero Oscar va a dar el texto de Esther Díaz que habla de la epistemología. ¿No, Oji? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Sí, lo que fue diciendo Joaco, la realidad, vamos a avanzar con el texto de Ciencia de Epistemología de Esther Díaz. Un par de cositas antes de arrancar con el texto. Les pido que podamos silenciar los micrófonos para que sea entendible, para que se pueda escuchar bien. Además estamos grabando porque sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que no pudieron ingresar porque solamente admiten 100 participantes a la clase. Así que para que se escuche bien, para que esté buena la clase, silenciemos los micrófonos y así podemos desarrollar bien el texto de Esther Díaz, que lo vamos a estar dando con mi compañera Liz. Ahí, antes de avanzar, hay un par de preguntas creo que puso ahí Joaco. ¿Respondés por chat, Joaco, o querés decir algo? Perdón, yo tengo una consulta. Sí, justo estaba ahí respondiendo por chat, pero dale, responde acá. Preguntaba cuántas veces podía ser electo el decano, y puede ser electo varias veces, y dura 4 años su mandato. Y el año importante que preguntaban recién también en el chat, era 1986, que pueden consultarlo, ya que desde 1986 que están las 5 facultades establecidas, porque ahí se inaugura
la de Derecho, y Agrarias e Ingeniería se separan, porque antes eran, se llamaban, se me olvidó el nombre. Ingeniería Agraria se llamaba antes y ahora pasó a ser Ciencias Agrarias e Ingeniería. Ese es el año importante que yo había dicho, 1986. ¿Alguna duda más? En el 18 la diferencia es que era pública, no gratuita. Y en el 49 pasa a ser gratuita. Es la gran diferencia. Y en el 72 lo más importante es el día 13 de octubre de 1972 con la ley 19.888 que se crea la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Bien, ¿alguna duda más con respecto al texto de la Universidad Argentina? Creo que ahí estamos, Oski. Tenemos silenciado. Ahí está, perfecto. Ahí Bueno, tenías esto que me desayunar. más o menos la idea es repasar. Les pido porfi que pueden cerrar los micrófonos, así se pueda grabar bien y que los compañeros que no pudieron estar puedan después escuchar la clase. Mi nombre es Oski, soy también del FEP, actualmente tengo la responsabilidad, me habrán visto en algún aula, conjunto con mi compañero Joaco y otros compañeros que estábamos pasando esta semana. Hoy tengo la responsabilidad de ser el presidente del centro, así que cualquier duda o consulta, ya sea de textos u otra índole de la facultad, se acercan a la mesa del FEP, que vamos a estar ahí esta semana y las semanas que vienen. La idea ahora es hacer un repaso, como dice Joaco, siempre es importante lo primordial que es estar en el aula, poder tener el material. Estas clases sirven como un apoyo, un acompañamiento, una guía de lo que vienen siendo los textos. Ahora vamos a hacer un repaso sobre los dos textos de Esther Díaz y seguramente el domingo que viene ya vamos a abordar también a Giddens y los textos que vienen, porque muchos compañeros todavía no tuvieron a Giddens o recién lo tocaron y lo van a ver esta semana. Lo primero que vamos a hacer es tratar de entender a qué hace referencia Esther Díaz cuando hace referencia a conocimiento, ciencia o epistemología. Más o menos nos da un indicador de hacia dónde va a ir este texto. A diferencia del texto anterior que estuvieron mi compañero y Mila, es un texto histórico, la de las universidades y demás. El texto de Esther Díaz ya va a ser un texto científico, ya va a ser un texto que va a tener conceptos, a diferencia de quizás el texto anterior que no tiene conceptos, tiene fechas importantes, tiene acontecimientos importantes, pero eso lo podemos ordenar en una línea de tiempo. El texto de Esther Díaz ya empieza a trabajar con definiciones, con contextualizaciones y demás. El texto se llama Conocimiento, Ciencia y Epistemología. Por ende, lo que nos va a tratar de orientar el texto es definir cada uno de estos. El concepto primordial con el que empieza Esther Díaz es tratar de entender a qué hace referencia cuando hacemos referencia a conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es una pregunta disparadora en la primera parte del texto, y nos va justamente a llevar a que nosotros entendamos lo que significa este concepto. Y empieza diciendo que es lo palpable, lo que te rodea, lo que a uno, lo que uno va adquiriendo en su entorno, lo que uno va observando en su cotidianidad. En la primera parte existe justamente esta definición. Después, ante esta definición, lo más complicado es justamente tratar de estudiarlo. Es tan amplio, es infinito lo que nos rodea. Si yo digo que el conocimiento es lo que nos rodea y demás, es infinito lo que nos rodea. Por ende, se complica mucho tratar de estudiarlo. Es por eso que Esther Díaz va a tratar de diferenciar los tipos de conocimientos, para que podamos estudiarlo.
Y es así que Esther Díaz dice que está el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Dice que existen estos dos tipos de conocimiento, el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Si por esa casualidad se corta el video, volvamos a entrar en el mismo link, porque creo que tiene un cierto tiempo, así que cualquier cosa nos volvemos a meter ahí. Continuamos. Dice que está el conocimiento de sentido común. Dice que mañana, bueno, vamos a retomar entonces también. El conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Básicamente, el conocimiento de sentido común se basa, según Esther Díaz, en las percepciones individuales, la creencia que uno pueda llegar a tener por justamente lo que lo rodea. Está muy atravesado por cuestiones culturales, folclóricas, religiosas, porque justamente radica en la creencia subjetiva del individuo, a diferencia de lo que posteriormente trabajaría, que es el conocimiento científico. Si el conocimiento de sentido común es ese tipo de conocimiento vinculado a la percepción individual, a la creencia, a la cultura, al folclore de un individuo, ¿cuál sería entonces la diferencia con el conocimiento científico? Bueno, acá está la clave del texto, donde va a decir que el conocimiento científico se va a caracterizar por 9 características, que ustedes lo tienen marcado en el texto. Por eso es un texto, a diferencia de lo que posteriormente van a venir viviendo, ya sea en la cursada, la carrera y más avanzado, donde hay textos más complejos y demás. Este texto es sencillo porque te enmarca, enumera, dice, el conocimiento de sentido común es esto, tiene estas características, y el conocimiento científico es esto y tiene estas 9 características. Y de hecho, cuando enumera las 9 características, los define posteriormente. ¿Y cuáles son estas 9 características que ustedes lo van a encontrar en el texto? Alguno capaz que se me escapa, pero más o menos para refrescarlo. Dice que tiene que ser descriptivo, analítico y predictivo. Tiene que ser crítico analítico. Tiene que ser metódico y sistemático. Tiene que ser controlable. Tiene que ser comunicable por un lenguaje preciso. Tiene que ser objetivo. Tiene que ser, dice el texto, provisorio. Todas estas 9 características, que hay un par más que me faltó nombrar, estas 9 características indican justamente cómo es el conocimiento científico. Si el texto dice que tiene que ser justamente descriptivo, explicativo y predictivo, hace referencia a que el conocimiento científico tiene que tener la capacidad de poder describir algo, de poder explicar eso y posteriormente eso tratar de predecir. Por ejemplo, un fenómeno climático. El que trabaja de meteorólogo tiene que tener la capacidad de poder explicar justamente lo que está sucediendo. Y a través de esa explicación poder predecir lo que pueda llegar a pasar o no con un acontecimiento climático, que no se basa en la creencia del meteorólogo. El meteorólogo no dice yo creo que pueda llegar a pasar porque mi creencia se basa o yo, no. Hay un estudio que el meteorólogo va a realizar para poder predecir lo que pueda llegar a pasar. Por eso es científico. Cuando dice que tiene que ser crítico analítico, es fundamental. Porque uno tiene que tener la capacidad dentro del conocimiento científico de poder cuestionar ese conocimiento. Y se cuestiona en pos de mejorar el conocimiento. Y al mismo tiempo se cuestiona comparando con datos, análisis de datos, crítico analítico.
El conocimiento científico tiene que tener la característica de tener un método, un sistema de investigación. Por eso dice metódico y sistemático. No se basa en la creencia, lo que yo creo que pasa, por esto va a pasar, o no sé, el ojeo se cura porque se cree y demás. No, hay un método, un sistema comprobable en el cual justamente se pueda realizar. Después el texto dice que tiene que ser comunicable por un lenguaje preciso. Esto quiere decir que se tiene que entender a la hora de comunicar. Tiene que ser comprobable en esa explicación. Después dice que tiene que tener un criterio unificado, dice que tiene que estar unificado. Cuando habla de unificado, habla de compartir una lógica. Lo que nos lleva a que tiene que ser lógicamente consistente. El conocimiento científico tiene que tener una lógica consistente. El sentido común de esa lógica. Si yo les digo a ustedes que creo que vi luces extrañas en el cielo y no lo puedo explicar el por qué, no tiene mucha lógica, no es consistente. Por ende, no es un conocimiento de sentido común, sino que es conocimiento científico. ¿Se comprende? O sea, estas 9 características que ustedes van a ir viendo en el texto son las características del conocimiento científico. El conocimiento de sentido común son las que parten de mi subjetividad, de mi creencia, de mi fe. Sin embargo, el conocimiento científico, esto de Esther Díaz, el conocimiento, ciencia y epistemología, dijimos que Esther Díaz aborda estos 3 conceptos. El primer concepto que va a abordar el conocimiento, la define como algo que está en nuestro entorno, lo que nos rodea. A partir de esta definición, enumera 2 tipos de conocimiento de sentido común, habíamos dicho, y el conocimiento científico, habíamos dicho. ¿Cuál es la diferencia? Si hay 2 tipos de conocimiento y que tienen diferencias. ¿Cuál es el tipo de conocimiento de sentido común? Es ese conocimiento individual, esa creencia, lo que vos crees. Esa creencia que vos tenés, que puede estar respaldado en tu religión, en tu cultura, en tu folclore. Y por otro lado, habíamos dicho que teníamos el conocimiento científico, que es lo comprobable, lo observable. Y habíamos dicho que ese conocimiento de sentido común, que es como tu creencia individual y demás, se diferencia justamente con el conocimiento científico, porque el conocimiento científico tiene 9 características. Estas 9 características que figuran en el manual son las que le van a dar la identidad al conocimiento científico. ¿Y cuáles son estas 9 características? Habíamos dicho que encontramos el predictivo, o sea, el descriptivo, explicativo y predictivo, el metódico y sistemático, el crítico analítico. Habíamos dicho que tiene que ser unificado, habíamos dicho que tiene que ser controlable, habíamos dicho que tiene que ser comunicable por un lenguaje preciso, habíamos dicho que tiene que ser objetivo, habíamos dicho que tiene que ser provisorio. Estas características que justamente da la autora son las que le van a dar identidad al conocimiento científico. Es la que van a darle la impronta al conocimiento científico. Algo importante a remarcar, el conocimiento científico y el conocimiento de sentido común no la podemos enumerar como que uno es bueno, el otro es malo, uno es malo, el otro bueno y demás. No le damos esa connotación, porque de hecho muchas de nosotros tenemos conocimiento de sentido común y conocimiento científico. Son 2 tipos de conocimiento que explica la autora. Entonces, esto es una pregunta para ustedes, y es una pregunta que, si mal no recuerdo, había aparecido
el año pasado en el trabajo práctico final. Lo voy a preguntar y ustedes ponen si sí o si no. No hace falta que lo expliquen. Y lo que ustedes crean, la idea también de las clases presenciales. En las presenciales las explotamos más con los compas que van, pero la vamos a aprovechar también en las clases de apoyo. Pueden equivocarse, no hace falta que digan lo que es posta, no hace falta que definan, pero mi pregunta para ustedes es, el conocimiento científico con estas características que nombramos, ¿entonces podemos decir que es lo mismo que la ciencia? Para ustedes, en el chat ponen sí o no. El conocimiento científico, entonces, ¿es lo mismo que la ciencia? Sin miedo, no hace falta, es una apuesta. Dice no, una compañera, no es lo mismo, no. Sí, dice otra compañera. No, dice Cintia Rivero. No, dice Lucía Morinigo. Una barca más, dice, ahí ya se empieza a explotar. No, dice. Bueno, muy bien. Sí, porque tiene métodos. Ya empezando. Vamos a basarnos enteramente en lo que figura en el texto textual, la definición. Lo que dice Esther Díaz es que el conocimiento científico y la ciencia no son lo mismo, pero están enteramente relacionados. ¿Cómo? Básicamente porque la ciencia es mucha más abarcativa, como justamente dijo ahí una compañera. El conocimiento científico, entonces, es una parte de la ciencia. Supongamos que estamos en un aula. Esa aula sería la ciencia. Y el conocimiento científico podría ser un estudiante que está en esa aula, o dos estudiantes que están en esa aula. Sin embargo, esa aula tiene mucho más estudiantes. Tiene mesas, tiene una pizarra, tiene una televisión, tiene ventiladores. O sea, lo que dice Esther Díaz es que la ciencia es mucho más abarcativa porque además de tener el conocimiento científico, como lo fuimos nombrando, tiene instituciones, tiene científicos, tiene diferentes disciplinas. Está enteramente relacionado porque hace justamente una parte de lo que será la ciencia. Y entonces, ¿cómo podemos definir a la ciencia? Este otro gran concepto que da Esther Díaz. Y el texto dice que la ciencia es lo que está aceptado en una convención, en un momento histórico determinado. Es lo que es aceptado en un momento histórico determinado. ¿Y por qué es aceptado en un momento histórico determinado? Porque hay instituciones científicas que avalan que eso es una ciencia. ¿Y por qué, para no hablarlo tan en chino y que se entienda, qué significa que esté aceptado en un momento histórico determinado? Básicamente hace referencia a que no es lo mismo la ciencia de hoy, lo que está aceptado como ciencia hoy, a lo que era la ciencia hace 500 años atrás. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la sociedad era diferente, porque la tecnología era completamente diferente, los descubrimientos eran diferentes, y hoy estamos en otra época. Por ende, la ciencia de hace 500 años atrás no es la misma ciencia que la de hoy. Y no va a ser la misma ciencia que la de hoy que la de dentro de 500 años. Por eso mismo, el texto nos dice que la ciencia es lo aceptado en un momento histórico determinado a través justamente del aval de instituciones científicas. ¿Se entiende? Posteriormente, vamos a abordarlo con Giddens, la definición que da Giddens de ciencia. Pero en el texto de Esther Díaz dice que la ciencia es lo aceptado en un momento histórico determinado.
Dice, esto es la ciencia hoy, no sabemos cuál va a ser mañana, porque puede modificarse. De hecho, se modifica constantemente. Y por último, el texto, habíamos dicho que habla sobre conocimiento, ciencia y epistemología, habla sobre la epistemología, la episteme, que básicamente es la reflexión por sobre el conocimiento. Para que nosotros podamos llegar a un saber, lo primero que hay que hacer es justamente el punto de partida del saber, es la reflexión. Jamás uno aprende algo nuevo si no se toma el tiempo de reflexionar por lo que está observando. La episteme, en sus comienzos en Grecia, allá en la época de los filósofos, era como la capacidad reflexiva por sobre algo. Es la madre de lo que posteriormente conoceríamos como la filosofía. La filosofía así se convierte en la madre del conocimiento y la sabiduría, porque es el disparador de la reflexión, del pensar por sobre lo que te rodea. ¿Y qué habíamos dicho que era el conocimiento? Lo que te rodea. Entonces, la epistemología es esa disciplina que te lleva a vos a pensar para posteriormente elaborar un conocimiento. El texto lo nombra como la capacidad reflexiva sobre algo en particular. Todos nosotros, para llegar a una conclusión en primera instancia, hay que pensarlo. Y en el pensamiento uno va sacando sus propias conclusiones. De ahí partimos con este concepto. Entonces, este primer texto de Esther Díaz es un texto científico que nos lleva a introducirnos en tres conceptos fundamentales de las ciencias sociales. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿Y qué es la epistemología? La capacidad reflexiva por sobre algo. Habíamos dicho conocimiento, que se divide en dos. Común, científico. Entonces, ¿el conocimiento científico es la ciencia? No, es una parte de la ciencia. La ciencia es mucho más abarcativa. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? Lo aceptado en un momento histórico determinado. Pero yo, ¿cómo llego a ese conocimiento? ¿Cómo llego a construir una ciencia? Y a través del pensar, el reflexionar, lo episteme, lo epistemológico. Una herramienta de estudio. Eso es el primer texto de Esther Díaz. Yo creo que una pregunta, un trabajo práctico, un formulario puede llevar a ustedes a la consigna, puede llegar a decir, identifique si es conocimiento de sentido común, conocimiento o científico. Ustedes van a tener que identificar si es sentido común o científico a través de lo que fuimos nombrando, las características, si es una ciencia o no es una ciencia y por qué, y qué es lo epistemológico. Este es el primer texto de Esther Díaz, y la idea ahora es complementarlo con la segunda parte del texto que habla sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales. Ahí, ¿se podría nombrar algún ejemplo? Sí, vamos a nombrar algún ejemplo de conocimiento de sentido común y conocimiento científico. Sobre un mismo acontecimiento. Yo te puedo decir, supongamos que a vos te duele mucho la cabeza. ¿Cómo yo abordaría ese dolor de cabeza desde un punto de vista de sentido común y un punto de vista científico? El conocimiento de sentido común, yo te puedo decir que ese dolor de cabeza se debe a que estás ojeado, a que estás ojeada. Y la forma de curar ese ojeo es que alguien que tiene el conocimiento de cómo curar el ojeo, que es un conocimiento de pocas personas, vos diciéndole tu nombre, tu apellido, el día en que naciste y demás, a distancia te pueda llegar a curar. No tiene ninguna consistencia, pero se traduce así. Y quizás esa persona a distancias bosteza y te cura. Eso es conocimiento sentido común, porque es una creencia. Sin embargo, ¿cómo ese mismo acontecimiento puede ser científico?
Y vas y te dice, no, tenés que tomarte un ibuprofeno. ¿Te curó o no el dolor de cabeza? Sí, ya me pasó el dolor de cabeza. Recurrís al método científico, al conocimiento científico. Un mismo acontecimiento visto desde dos puntos de vista diferentes. Así lo mismo puede pasar con un acontecimiento meteorológico. Te dicen, no llueve, no va a llover porque no me duele la rodilla, o va a llover porque me está doliendo un poco la rodilla, o porque, no sé, los pájaros están raros. Se basa mucho en la creencia del campo y demás. Sin embargo, el mismo acontecimiento, va a llover o no va a llover, por conocimientos meteorológicos, va a haber precipitaciones porque hay aire, calor, aire frío que van a colisionar, provoca una mayor presión atmosférica, provoca eso posteriormente precipitaciones. Uno es una creencia y el otro está enteramente respaldado por la ciencia, porque es parte de la ciencia. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? Uno es lo que vos crees, uno está basado en tu creencia, en tu religión, puede estar bien o puede estar mal, no juzga eso el texto. El otro es comprobable por todos, es científico. Ahí está la gran diferencia entre estos dos tipos de conocimiento. Bien. ¿Estás, Liz? Estoy. Gustavo, buenas tardes. Mi nombre es Liz. También soy parte del FEP, la actual presidente. Antes que avance, Liz, yo sé que hay un par de micrófonos abiertos. Les pido que puedan cerrar, así los compañeros que nos sumaron puedan escuchar bien después la clase, porque ya estamos con aula llena, así que les pedimos eso nada más. Ahí después retomamos guidance. Perfecto. Listo, les decía. Yo formo parte también del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes, y voy a estar con el segundo texto de Esther Díaz. Es un texto súper cortito y conciso, ¿sí? No es muy difícil de comprender, tal vez alguna que otras palabras técnicas puedan complicar la comprensión, pero bueno, para eso estamos, para empezar a detallar lo que la autora nos quiere decir en este breve texto. Principalmente, ustedes tienen que tener en cuenta que seguramente el trabajo práctico y demás se va a enfocar a cómo la autora va diferenciando, ¿sí?, a las ciencias sociales de las ciencias naturales, ¿sí? Por eso mismo se llama el objeto de estudio de las ciencias sociales. A diferencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales no van a ser exactas, ¿sí? Sabemos que las ciencias naturales van a regirse por las leyes de la naturaleza y demás. En cambio, en las ciencias sociales no va a ser así. No deja de ser una ciencia formal y demás, pero no es exacta, sí es rigurosa. Eso dice en el texto, ¿sí? Y hay algo importante, que el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿qué es? Es el ser humano, ¿sí? Pero no como lo toma las ciencias naturales, que sería como un ser biológico, sino como un ser social, ¿sí? El ser humano, en este caso, el objeto de estudio de las ciencias sociales, va a contar con 4 características, ¿sí? Que son la de libertad, inconsciente, lenguaje y cultura. Esos son los conceptos que va a estar detallando la autora. Empezando por el primero, ¿sí? Donde dice que el objeto de estudio es un ser libre. ¿Qué tan libre realmente somos? Porque yo puedo decir yo soy libre, pero yo sé que realmente soy libre. Yo hoy puedo ir, no sé, a Dubái porque me pintó. No, necesito mucha plata. Entonces, ¿qué tan libre soy realmente? Soy un 50% libre, ¿sí?, por la decisión, y un 50% estoy condicionada a mi entorno, ¿sí?, a mi contexto económico. Exacto, sí, no es exacta, pero es rigurosa. En el texto vamos a ver el ejemplo de que un obrero explotado no puede decidir dejar de ser explotado un día para otro, ¿sí? Azúcar. Pero tampoco vamos a estar seguros si lo va a hacer o no. Por eso habla de que la libertad siempre está condicionada a través de una intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros no vamos a elegir hacer algo porque somos libres y ya, no. Lo elegimos. Sí, si hay micrófonos encendidos, por favor apáguenlo, así pueden escuchar todos bien. Bien. Yo, por ejemplo, en las clases presenciales decía, ¿por qué me pongo en pareja? Está condicionada por el entorno, la libertad, ¿sí? Porque ahora voy con esto de, vuelvo después al ejemplo. Yo puedo decidir hoy viajar a Dubái mañana, pero si yo soy una persona que tiene escasos recursos económicos y que no tengo ahorros, ¿cómo me voy a ir a Dubái? No hay forma de que vaya a Dubái. Claro, o me endeudo por 1000 años, pero también necesito que me den el préstamo. Entonces todo el tiempo voy a estar condicionada a todo mi entorno, ¿sí? Después vamos a ver que el ser es libre con una intencionalidad. ¿Por qué? Porque yo dentro voy a tener que elegir en el sentido de, si salgo con una persona, ¿por qué salgo? Porque me gusta, ¿no? Pero ¿qué es lo que me gusta? Yo elijo. Hay una intención de salir con esa persona. Si salgo a tomar un helado con una amiga, es porque yo quiero salir. ¿Se va entendiendo la parte de intencionalidad? La libertad no existe si no hay una intencionalidad, según lo que dice la autora. La segunda característica del objeto de estudio es el inconsciente. Eso también se retoma mucho con la libertad, porque inconscientemente quiero ver a mi amiga, ¿pero por qué? O quiero salir con un chico, o pareja, lo que fuera. Porque hay algo dentro mío que yo no lo estoy procesando no, perdón, que no lo estoy racionalizando, ¿sí? Que no lo traigo y lo veo claramente. Está en mi inconsciente. Una persona que razona es libre de tomar decisiones, pero el inconsciente siempre va a estar rigiendo esa libertad, ¿sí? Porque, supongamos, ¿no? Yo me reía mucho dando este ejemplo en la clase porque puede ser muy vulgar, pero supongamos yo salgo con mi primer novio de toda la vida y era tóxico, ¿no? Celoso, manipulador. Me separo, voy al segundo. Lo mismo, celoso, manipulador, qué sé yo. Todos de boca. Siempre voy regida inconscientemente hacia la misma característica, ¿sí? De eso también habla el inconsciente, de que nos va rigiendo, pero no tenemos conscientemente qué es lo que nos está llevando. Son compulsiones, ¿se entiende? Después, la tercera característica que va a tener el ser humano es el lenguaje. El ser humano es el único ser que puede transmitir a través de palabras lo que siente. Si está molesto, si está feliz, si no sabe cómo se siente. El ser humano es capaz de ponerle significado a cada palabra, ¿sí? Por eso habla del lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, sí, puede ser un patrón, también decisiones, ¿sí? Malas, buenas, no importa, las mismas, repetitivas, lo que fuera. Son las compulsiones las que nos determinan dentro del inconsciente. Y vuelvo al lenguaje simbólico. El ser humano puede darle sentido, motivación y demás a las palabras. Nosotros acá en Argentina, si hablamos de desaparecidos, no es lo mismo que hablar en España de desaparecidos. ¿Se entiende? Acá en Argentina se le da un valor agregado a esa palabra porque tiene una historicidad, ¿sí? Tiene una carga emotiva, significativa y demás a lo que es la sociedad argentina. Si decimos Malvinas acá en Argentina, no es lo mismo que lo podamos decir, no sé, en México.
son distintas, son las mismas palabras, pero el sentido que le da el ser humano es distinto, ¿sí? Por eso el lenguaje simbólico. Como última característica, la autora va a estar definiendo la cultura, ¿sí? Ya hablamos de lo que es la libertad, el inconsciente y, claro, sí, el cuerpo también. El ser humano también es el único que hasta con un silencio, o sea, no sé si el único, pero sí, hasta con un silencio vemos los gestos de una persona y podemos saber si está nervioso, si está feliz, si está incómoda. El ser humano puede comunicar de diversas formas. Y a esto se le agrega el lenguaje simbólico, ¿sí? Y por último, ¿cómo que se podría poner en libertad? ¿Querés prender el micrófono? Ahí no vi el nombre de quien preguntó. Ah, ok, Mateo. Bien. Te lo digo textual si querés. Sí, también podés poner que solo posee libertad, ¿sí? Es textual esto a lo que dice la autora, el ser racional, ¿sí? El que piensa, el que sabe que hay un después, ¿se entiende? O sea, yo, como decía un compañero, me puedo subir a la Panamericana o a la General Paz en contramano a toda velocidad. Yo soy libre de hacer eso, pero yo sé que hay una consecuencia también detrás de eso. O sea, puedo chocarme a todo, puedo estrolarme contra el primer auto o mismo accidentarme. Todo ser racional es libre, ¿sí? Perdón, discúlpame, Bien. quería preguntarte sobre el inconsciente, no le puedo entender bien cómo. El ser humano va a estar regido por el inconsciente, ¿sí? El inconsciente te va a llevar a tomar decisiones muchísimas veces. Por eso decía esto de que inconscientemente terminamos eligiendo el mismo estereotipo de persona, ¿sí? O puede ser por sus características de tóxico, qué sé yo, o puede ser físicas también, o puede ser sensaciones que tuvimos en algún momento y no lo tenemos conscientemente, pero sabemos, ponele. Me gustó ir a un recital del Lollapalooza, ¿no? A Lollapalooza no van siempre las mismas bandas, pero me gusta tal vez el ambiente, sí, me gusta el prepararme, el estar con distintas personas o conocer personas. Inconscientemente lo voy a tener en cuenta, no lo voy a estar pensando, no voy a estar diciendo, me gusta la sensación de ir a... O mismo pasa con los juegos, ¿sí? De algún parque de diversiones. Yo creo que conscientemente a nadie le gusta sentirse que se va a estrolar contra el piso o que se va a morir, pero en la sensación esa de volver a subirte a otro juego es inconsciente, de decir sí, me gusta. Conscientemente sí, debe haber muy pocos quien quieran realmente sentir esa adrenalina al palo. ¿Se entendió más o menos ahora lo que es el inconsciente? Sí, gracias, dale, ya la anoté igual. Perfecto. Como último es la cultura, ¿sí? De la autora. El ser humano ya vimos que tiene estas tres características y por último, la cultural. El ser humano es capaz de crear su propia cultura y encima no solamente crearla, sino que también estudiarla. El ser humano puede crear la religión, los símbolos, ¿sí? Las costumbres. En Argentina se toma mate hace años de décadas, ¿sí? Vamos a decir que son los guaraníes, para no entrar en disputas de fronteras. El mate empezó con los guaraníes, ¿no? Y se expandió al sur de Sudamérica. Pero esta misma cultura no las creó, no sé, un ruso. ¿Se entiende a lo que voy? En Rusia tienen otras costumbres, comen otro tipo de comida, tienen otro tipo de vocabulario. Y no hablo del lenguaje, sino que hablo nosotros decimos un boludo o decimos muchas palabras. Hay contesto la pregunta del chat. Decimos palabras que la cargamos de significado, ¿sí? Entonces, cada cultura crea sus propias costumbres y demás. Por eso dice la autora que el ser humano es el único de poder crear esto,
¿sí? También crea leyes para una convivencia y demás. Por último, la autora va a hablar de que el investigador, ¿sí? Va a ser parte también de esta cultura, porque recordemos que es el ser humano quien crea y las estudia. Entonces, por ende, el investigador es lo mismo. El investigador, su investigación se va a basar en el ser humano, ¿no? El investigador social. Hablemos de eso, que es, por ejemplo, la antropología, la sociología, la filosofía se va a basar más en el ser humano que en cuestiones naturales. Entonces, la autora lo que dice es que el investigador va a llegar un momento en donde va a estar sumergido dentro de la cultura y su objeto de estudio. Por ende, esto puede ser beneficioso o no. ¿Por qué? Porque yo en el video digo el ejemplo del sanjuanino. Si el sanjuanino estudia un hecho social dentro de San Juan, va a poder comprenderlo mucho mejor que tal vez un porteño, uno acá el conurbano bonaerense, ¿sí? Cada cultura, cada comunidad, ¿sí? Cada región, tienen distintas características, esencias, que las hacen distintas, pero al mismo tiempo las unen. Nosotros con Jujuy compartimos el territorio nacional argentino, ¿sí? El mate, el asado, compartimos con ellos, pero no sabemos sus problemáticas, ¿sí? Si es la minería, nosotros si son, no sé, ponerle los ríos contaminados, la delincuencia. Hay distintos tipos de problemáticas según la región. Entonces el investigador a esto le puede servir, ¿sí? A un sanjuanino que estudia San Juan va a poder comprender mucho mejor las problemáticas que va a estar atravesando esta sociedad, ¿sí? Lo mismo al revés, un sanjuanino va a poder estudiar bien, o se le va a complicar bastante estudiar, no sé, Lanús, porque nunca vivió en Lanús, no comprende un montón de cuestiones, la dinámica que tiene el municipio, ¿no? Y por último, la autora va a estar hablando de que las ciencias sociales es una ciencia totalmente nueva, ¿sí? Y que tiene aproximadamente 200 años, a diferencia de las naturales, que llevan muchísimos años desarrollándolas y tienen distintos tipos de metodologías. En las ciencias sociales va a ser distinto, ¿sí? No va a tener una metodología que va a poder aplicar a todas las investigaciones, ¿sí? Va a tener una suposiciones, ¿sí? Porque las ciencias sociales, a diferencia de las naturales, no va a poder predecir. Esto es importante que puedan tener en cuenta. Las ciencias sociales no predice, pero sí las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales, sociales, va a estar recolectando hechos sociales sin modificarlos, ¿sí? Tratar de respetarlo tal y como sucedieron las cosas. Porque no va a ser lo mismo que un científico de las ciencias naturales explique ¿sí? No, las ciencias naturales hace referencia a desde las matemáticas a la medicina y demás, ¿sí? Espérame un segundito. Volví, tuve un problema técnico acá en casa, perdón. ¿Qué me habían preguntado lo último? Sí, las ciencias naturales, en realidad, en este texto lo que está hablando es más a, por ejemplo, un científico que estudia la reacción de metales, ¿sí? A la medicina. Obviamente las ciencias exactas va dentro de esas porque saben la reacción que va a tener, ¿sí? Los científicos saben el tiempo que lleva el crecimiento de un árbol, ¿sí? Si se prende fuego a esa tierra, que va a dejar de servir. En cambio, las ciencias sociales es totalmente distinta, es adverso, o sea, no se sabe cómo puede reaccionar un grupo social o un individuo
a determinados fenómenos, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta más? Si no, seguimos con Oski con el texto de Giddens. Creo que no hay consultas, Oski. Dale, espectacular, Liz. Bueno, más o menos para ir cerrando la clase de hoy, lo vuelvo a decir, se vuelve a cortar la clase por el mismo link. Para ir más o menos redondeando la clase de hoy, la idea es hacer un último repaso por lo que va a ser el texto de Giddens. Como habrán visto, todos los textos que hasta ahora fueron tocando está ordenado de esta forma por un objetivo, que ustedes vayan justamente adquiriendo conocimiento de forma paulatina en primera instancia. Hablan sobre la historia de las universidades, la historia de la Universidad de Lomas, que es algo cronológico. Posteriormente empiezan a abordar a Esther Díaz sobre qué es el conocimiento, cómo se entiende la ciencia, qué es la epistemología. Y con Liz recién vimos cuál es el objeto de estudio justamente de las ciencias sociales. Y Giddens lo que va a hacer es tratar de definir a la primera disciplina dentro de lo que vamos a conocer, las ciencias sociales. ¿Y cuál es esta disciplina? La sociología. Un concepto, una disciplina, una ciencia fundamental, la sociología. Y la sociología, alguna vez lo habremos escuchado hablar, de hecho, antes de la facu, yo tipo no sabía a qué se dedicaban los sociólogos, tipo, de qué labura un sociólogo, qué hace un sociólogo, el licenciado en sociología. Esta pregunta disparadora de qué se ocupan. Bueno, al final de esta explicación va a tener un sentido. Lo que va a decir Giddens es que la sociología puede definirse como un estudio sistemático de la vida social humana. Giddens dice que la sociología puede definirse como un estudio sistemático de la vida social humana. Y fíjense ustedes el rol que empieza a tener esta palabra en estas definiciones, la palabra social, el rol que tiene, fundamental. Porque si yo dijese que la sociología estudia sistemáticamente la vida humana, estaría muy errada, porque la vida humana tiene una connotación biológica. Si yo digo, estudia la vida humana, y la vida humana puede ser de una concepción biológica, anatómica, natural, del ser natural. Sin embargo, Giddens agrega la palabra social y dice, el estudio de la vida social humana. ¿Esto qué quiere decir? Estudia las relaciones de los individuos, el entorno de los individuos, cómo estos individuos se relacionan con otros individuos creando sentido, creando cultura, creando sociedades. Y la sociología, según Giddens, se va a enfocar muy específicamente, va a ser un énfasis particular en el mundo moderno del sistema industrializado en el que vivimos. Vamos despacio. Giddens dice que la sociología es el estudio de la vida social humana. Acá lo entendimos. ¿Y dónde va a hacer énfasis? En los mundos modernos industrializados. ¿Qué quiere decir en el mundo moderno industrializado? Básicamente acá hace referencia a que va a estudiar a la vida social humana. Este estudio de la vida social humana va a prestar un énfasis particular en lo que es ese mundo moderno, esos sistemas modernos industrializados.
¿Y qué son los mundos modernos industrializados? Esa es la definición que nos había quedado definir. Básicamente, cuando Giddens dice que va a ser un énfasis particular en los mundos modernos industrializados, es ese mundo de un sistema el cual nosotros podemos decir como el sistema capitalista, o este nuevo sistema del que vimos, posterior a lo que fueron dos acontecimientos fundamentales, que fueron la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Posterior a la Revolución Francesa y posterior a la Revolución Industrial, o en el trayecto de la Revolución Industrial, que esto fue a finales del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, para que ustedes se vean en la cabeza una época, era tipo finales de 1700, 1800 y 1900. Toda esta parte es la vida de la época moderna, industrializada. Ahí está. Creo que hay algunos micrófonos, por las dudas. Ahí está. Si tienen algunos micrófonos, vayan apagándolos, si escuchamos. Entonces, el texto dice que hace un énfasis especial a los mundos modernos industrializados. ¿Cuáles son los mundos modernos industrializados? Finales de 1700, 1800 y 1900. Esta época tan importante para el desarrollo social, tecnológico, industrial de la humanidad, es donde la sociología va a tratar justamente de estudiar. ¿Y cuáles son los orígenes de lo que es la sociología? ¿O por qué surgió la sociología? Básicamente, la sociología, como lo habrán visto en el texto, surgió como intento por entender los trascendentales cambios que han ocurrido en las sociedades humanas a lo largo de estos últimos 3 siglos. La industrialización, la urbanización, los tipos de sistemas políticos. Básicamente, repito, la sociología surge como intento de poder entender los cambios trascendentales que ocurrieron en estos últimos 3 siglos. ¿Qué son estos últimos 3 siglos? El mundo moderno industrializado en el que vivimos es donde decimos que la sociología hace un énfasis. ¿Por qué estos 3 últimos siglos? Porque son los siglos donde mayores cambios tecnológicos, urbanos, económicos, políticos, ocurrieron. Y el texto va a nombrar a una serie de autores que justamente lo podemos tomar como pensadores fundamentales para lo que va a ser la sociología. ¿Y cuáles son los autores que toma el texto? Que hace un muy breve resumen de lo que es la sociología. Va a tomar en primera instancia a unos pensadores fundadores y posteriormente en el siglo XX va a tomar a 2. ¿Cuáles son estos autores? Toma a Augusto Comte, toma a Emily Durkheim, toma a Karl Marx, toma a Max Weber, y en el siglo XX toma a Foucault y a Habermas. Entonces, repito, los autores, igual los tienen en el texto. Toma a Comte, Durkheim, Marx y Weber, y posteriormente pensadores más contemporáneos, a Foucault
y a Habermas. ¿Y qué aporte tienen estos autores a esto que conocemos como la sociología? El texto dice que Augusto Comte afirma que la sociología era la ciencia por crearse, la última ciencia por crearse. Y que esta última ciencia por crearse aportaría al bienestar social. ¿Por qué este autor dice que es la ciencia por crearse? Porque hasta este entonces, hasta cuando empieza a desarrollar su idea Comte, que Comte es posterior unos años a la Revolución Francesa y contemporánea a la Revolución Industrial, no existía ninguna ciencia que pueda comprender al ser humano como un individuo social. Estaban las ciencias exactas, las ciencias naturales. Sin embargo, 2 más 2 es 4, hoy, hace 500 años y dentro de 500 años. Es exacto. La humanidad no es igual hoy a lo que fue ayer y lo que va a ser dentro de 500 años. Entonces yo no puedo medir a la humanidad, a esa vida social humana, desde un punto de vista exacto, porque justamente tenemos la característica de estar en constante transformación. Comte, al afirmar que la sociología era esa ciencia que quedaba por crearse, justamente dice, no existía una ciencia que pueda comprender a la humanidad desde un punto de vista social. Y habíamos dicho que dice que aporta al bienestar humano. ¿Por qué? Porque básicamente quiere buscar que la sociedad esté ordenada, que la sociedad esté en un orden. Y ese orden se va a tratar de encontrar cuando se comprenda justamente a las relaciones sociales de una sociedad. Entonces, la ciencia de la sociología aportaría al bienestar humano. Posterior a Comte, tenemos a Durkheim, que Durkheim ya es finales del siglo XIX, siglo XX, su pensamiento, un pensador alemán, que Durkheim va a decir que el objeto de estudio de la sociología es el hecho social. El hecho social. O los hechos sociales. ¿Qué es el hecho social? Los hechos sociales. Básicamente, es todo lo innato establecido que construyen la conducta de los individuos. ¿Qué significa innato? Es cuando vos nacés ya está. Tu cultura, tu religión, tu idioma, tu educación. Es algo externo al individuo, pero que influye enteramente en la morfología de ese individuo. Porque ese individuo se va a comportar en pos de lo que absorbió de su entorno. Durkheim dice, esto es una conceptualización mía personal, no lo pongan así, pero para que se entienda desde mi punto de vista, Durkheim entiende al ser humano como una esponja que nace. Y el hecho social es lo que rodea a esa esponja y la esponja lo va absorbiendo. Nosotros somos esos individuos. Por eso Durkheim no estudia al individuo como un ser individual sin relación en su entorno. Durkheim estudia el entorno porque comprendiendo lo externo va a comprender al individuo. Porque el individuo es lo que su entorno quiere que sea. Y a esto nos lleva Marx. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de Marx, un autor que va a desarrollar sus ideas también a mediados del siglo XIX y va a tener gran influencia en la política mundial en el siglo XX. Marx plantea
Claro, sí, sí, sí. El texto no nombra el concepto positivismo, por eso no quiero tocarlo, pero básicamente es la idea fundamental de Comte. Después googleen lo que significa positivismo, que es una idea clave de este autor, que rige una corriente de pensamiento filosófico, de producción. De hecho, muchos países, como la Argentina, Brasil, ustedes van a ver que la bandera de Brasil dice orden y progreso. El lema de la Argentina en su fundación, tipo la unificación de la Argentina posterior a lo que fue allá por 1853, era paz y administración. Son todos lemas positivistas, una concepción de orden social basado en esta corriente comtiana. Marx es un autor que va a trabajar sobre el concepto de materialismo histórico. El materialismo histórico, desde un punto de vista marxista, en uno de sus libros, Marx dice que la historia, habla mucho sobre la historia de la sociedad es una historia de oprimidos y opresores. Plantea una función de la sociología en la relación entre los individuos que se ejercen estos grupos antagónicos. Y acá da el concepto de lucha de clases, que es una lucha antagónica entre dos grupos enfrentados para poder justamente establecerse. Puede pensarse positivista, ¿no? Sí, justamente orden y progreso es positivista, al igual que paz y administración de la Argentina. Son conceptos positivistas. En todos los países latinoamericanos, en esa época, tenían esa concepción positivista, porque el positivismo es una idea de el liberalismo europeo de lo que es el siglo XIX. Sigamos con Marx. Sí está grabado, así que después lo vamos a estar subiendo. Marx plantea que la sociología estudiaría esta relación entre los individuos y también, a diferencia de otros autores, a Marx como a lo que posteriormente vamos a decir a Foucault o a Weber, por ejemplo, son autores que no solamente son sociólogos, son economistas, son políticos, tienen muchas disciplinas aprendidas. Lo más importante de Marx es tratar de comprender la relación que existe entre los individuos dentro de un sistema productivo. En este caso, Marx hace una crítica a lo que es el sistema de producción capitalista, que el sistema de producción capitalista la podemos definir desde un punto de vista marxista, que es justamente donde todo es mercancía, todo tiene valor de uso y valor de cambio dentro del sistema capitalista desde un punto de vista marxista. Y ahí es donde el autor hace su trabajo sociológico. Después el texto no habla mucho más. La realidad es que hay muchas cosas que uno puede hablar del marxismo, uno puede estar más de acuerdo que otro puede no estar de acuerdo, pero es mucho más amplio y el texto hace un resumen bastante acotado. Posteriormente habla el texto del siguiente autor, que va a ser el último de estos 4 pensadores de la primera parte de la sociología en su fundación, que habíamos dicho que es Max Weber. Max Weber es una oposición a la línea de Marx, porque Max Weber primero va a tratar de fundamentar religiosamente lo que es el sistema capitalista desde un punto de vista protestante. Uno de sus libros se llama La ética protestante, el espíritu del capitalismo. Y a diferencia de Durkheim, se opone al otro autor también, Durkheim habíamos dicho que estudia el entorno, lo externo al individuo para poder comprender el individuo. Max Weber va a estudiar al individuo por sobre lo externo, porque dice que el objeto de estudio de la sociología, a diferencia de Durkheim, que decía que era el hecho social, Weber va a decir que el objeto de estudio de la sociología es la acción social. La acción social es el objeto de estudio de la sociología. ¿Y qué es la acción social? La acción social es esa acción que está dirigida a modificar la conducta de uno o de otro u otros individuos. Un ejemplo, yo agarro una botella y lo tiro al suelo. Eso es una simple acción, no modifica ni mi conducta ni la de otros individuos. Sin embargo, yo agarro la botella y se lo tiro a alguien en la cabeza, modifica la conducta de mi entorno. Y eso termina generando una relación social entre 2 o más individuos. Esa acción individual es lo que termina creando relaciones sociales.
a diferencia de lo que decía Durkheim, que es un entorno involucrándose en un individuo. Esto va a ser el objeto de estudio de la sociología, tratar de entender las acciones sociales de los individuos, cómo es que posteriormente desarrollan relaciones sociales. Estos son como la base fundacional de la sociología. Diferentes escuelas, diferentes líneas, con una misma idea de entender a la sociedad. Y más actuales tenemos a Michel Foucault y a Habermas, dos pensadores extraordinarios. El texto también es bastante acotado, posterior en la carrera, cuando ustedes vayan estudiando, lo van a poder abordar mejor, van a poder entenderlo. Tenemos, por ejemplo, a Foucault, que va a hablar del concepto y cómo la sociología abordar el concepto de poder, saber y verdad, fundamentales, que uno llega al poder teniendo la verdad, y la verdad la verdad la obtenés por tener el saber. Un ejemplo de esto, para hacerlo en criollo, yo tengo el saber, que es el conocimiento. Ese saber me lleva a tener la verdad. Yo digo lo que es la verdad y lo que está bien y lo que está mal. Construyo moralidad, construyo ética. Y si yo tengo moralidad de decir a lo demás lo que está bien y lo que está mal, yo tengo el poder. Porque yo justamente voy morfológicamente armando a esa sociedad en pos de mis beneficios. Foucault hace una crítica fuerte porque dice que la mayoría de las verdades la tienen justamente, o el poder, la tienen las élites gobernantes. Ustedes imagínense que en la Edad Media, por ejemplo, muy pocas personas tenían el derecho a leer. Leer significa tener conocimiento. Y el que tenía el conocimiento tenía el saber. Si vos sabés, tenés la verdad de la palabra. Por eso en la Edad Media se regían mucho en los textos religiosos, porque vos tenías la verdad. Y si vos tenés la verdad, ¿qué tenés? El poder. Esto todo él lo forma en un triángulo que justamente se construye ahí. Y lo que va a hacer Foucault es tratar de entender esa relación. Y Habermas, lo que va a hacer Habermas, es decir que nosotros somos individuos, personas, la sociología, que estamos constantemente tratando de, utilizo otra palabra, pero para que se entienda, porque no tengo el texto a mano ahora, tratando de contraponerse o rebelarse en contra de lo establecido, buscando una transformación constante. Todo el tiempo somos personas que estamos rebelándonos con lo establecido, buscando justamente una transformación constante. ¿Se entiende? Estos autores son autores básicos de lo que va a ser la sociología, por eso son bastante acotados los textos, la referencia a estos autores. Pero básicamente para que ustedes entiendan cómo hay diferentes escuelas, diferentes corrientes sociológicas. Es amplia, no hay un tipo de sociología solamente. Algunos ejemplos. La realidad es que el texto no habla de muchos ejemplos para que se entienda. Comte es los inicios. La sociedad estaba en un caos, el tipo busca un ordenamiento social a través de una ciencia nueva que es justamente la sociología. Durkheim es un tipo que va a tratar de entender los hechos sociales, por ejemplo la educación. La educación es lo que forma al individuo. Nosotros creemos o no en las cosas según lo que nos rodea. Nuestra cultura o nuestras creencias están ligadas a lo que nos rodea. Por eso él decide estudiar lo que rodea por sobre el individuo. Si entiende lo que él te rodea, va a entender al individuo. Marx va a tratar de entender el por qué existe una lucha constante entre un individuo y por qué existe la explotación hacia otro individuo a través de la sociología. Weber va a tratar de entender cómo las acciones individuales van creando acciones colectivas. Acción social. Foucault va a tratar de comprender cómo, a través de la ciencia de las relaciones humanas, cómo algunos pocos tienen la capacidad, o sea, la posibilidad, perdón, de poder tener el saber para posteriormente tener la verdad y el poder. Y Habermas
va a tratar de entender cómo constantemente estamos tratando de rebelándonos contra un status quo establecido y por qué somos seres en una revelación constante, o sea, una rebeldía constante, se podría decir. No figura así en el texto, pero para que se entiendan ejemplos. Y esta parte sí habla de ejemplo del texto porque habla sobre la sociología del café, dice, y arma como un cuadrito. Nombra el café como podría haber nombrado el mate, por ejemplo, si fuese más de esta región el texto. Como el café se construyó en su alrededor un valor simbólico, una adicción, una relación social y una relación económica productiva. Vieron que hay un cuadrito en el texto, bueno, hace referencia a cómo algo puede tener una injerencia en una sociedad. ¿Por qué dice valor simbólico? Y porque en pos de eso, que puede ser un café o puede ser un mate, se crea la idea de una reunión, de juntarte a debatir algo más o menos serio. Por ejemplo, si vos tenés tu primera cita con una persona, muy pocas veces decís vamos a tomar un café. Generalmente esto quizás ya lo hacen las personas más grandes, cuando son más pendejos vas a tomar una cerveza. Sin embargo, el café siempre hace referencia a una reunión, por ejemplo. Dice que es como una adicción, porque el café te lleva a que vos querías tomar café y que eso pedís un café y eso te lleva a querer consumir más café y en pos del café se genera también esto de la charla, se genera hasta del debate dentro de un ámbito laboral, político, empresarial. Se genera una fascinación muchas veces por el café. Después dice que tiene una relación social o cultural, porque una relación social porque en sus orígenes tiene el empaquetado, la distribución. Hoy, por ejemplo, Colombia es uno de los principales exportadores de café y su economía se basa mucho en el café. No hubiese pasado lo mismo si el café no significase para esta sociedad en la que vivimos hoy lo que significa. Y tiene una relación económica productiva, por lo que decíamos, desarrolla comunidades, países enteros. Pero ¿qué pasa si mañana el café deja de ocupar el rol que tiene para que lo ocupe otra cosa? En épocas pasadas, por ejemplo, en Medio Oriente eran los salones de pipa de agua, o en los países de cultura más oriental no es el café, es el té o es otra infusión. Entonces, cómo algo puede mutar a lo largo de la historia, pero tiene tanto valor significativo para una sociedad. Y esto se genera gracias a la relación de un individuo con otros individuos. Y posterior en el texto nos dice y nos pregunta si la sociología es una ciencia. Y básicamente, según los autores que fuimos viendo, la sociología es una ciencia, en el sentido que implica métodos sistemáticos de investigación, de comparación de datos, de pruebas, de discusiones lógicas. Entonces, según el texto, según los autores que abordamos, la sociología sí es una ciencia porque tiene métodos sistemáticos de investigaciones y demás. ¿Y cuál entonces, que era la pregunta disparadora de un comienzo, es el rol del sociólogo? Y dice que los sociólogos tienen que tener la capacidad de investigar la vida social en relaciones con otras sociedades. El sociólogo puede tener una participación activa dentro de una fábrica por las relaciones que se generan de esos individuos dentro de esas fábricas, dentro del área de, no sé, de recursos humanos, dentro de áreas de urbanización, dentro de áreas
deportivas, tiene un rol fundamental en la relación misma del ser humano con otro ser humano en una función social. Acá es fundamental entender a esto. Y posteriormente, el texto nos dice en qué nos ayuda cotidianamente la sociología, la importancia de la sociología en la cotidianidad. Y acá dice que nos ayuda a comprender la diversidad cultural, o sea, nos ayuda a entender que existen diferentes culturas, porque cada cultura tiene su identidad, su particularidad, sus creencias. Nos ayuda a entender los cambios políticos o la valoración de los efectos políticos a lo largo de la historia. Nos ayuda a autoconocernos, el autoconocimiento, conocer al individuo en su interior, en relación posterior, lo que se genera posterior a ese interior, en relación con otros individuos, un autoconocimiento del ser. Nosotros nos conocemos en pos de lo que nos rodea. Sos lo que te rodea. Y básicamente, entender a la sociedad en su conjunto de un punto de vista social. Un resumen de este texto es un texto que empieza a abordar una de las disciplinas fundamentales que ustedes van a tener a lo largo de la carrera, que es la sociología. De hecho, van a tener una materia que se llama sociología en el primer año. Cómo la sociología se enfoca en un momento determinado, que son los últimos 3 siglos, porque estos últimos 3 siglos son donde más cambios tecnológicos, políticos, industriales se generaron. Cómo podemos ver algunos ejemplos de algunos autores, porque son muchos autores que se dedicaron a la sociología en este último tiempo y las diferentes corrientes que existen. Si es una ciencia o no, habíamos dicho que sí, la sociología es una ciencia según estos autores, porque tiene un método, tiene un sistema de comparación, de análisis de datos. Tomamos un ejemplo como el café, como este fenómeno social tiene una valoración, una valoración simbólica, tiene una valoración como adictiva de los que los consumen, tiene una connotación cultural, económica y comercial. ¿Cuál es el rol del sociólogo? ¿Cómo este sociólogo tiene una relación fundamental de poder entender los fenómenos sociales? Y por último, ¿en qué nos ayuda a nosotros la sociología en la vida cotidiana? En poder comprender otras culturas, en poder comprender la valoración de los efectos políticos, en poder autoconocernos. Esto es el texto de Giddens. Yo creo que las preguntas de Giddens no puede estar orientada a que si la sociología es o no una ciencia, dónde está enfocada la sociología, cuáles son los padres fundadores de la sociología, los primeros pensadores, como habíamos nombrado, y en qué nos puede ayudar a nosotros la sociología en nuestra vida cotidiana. Yo creo que en esa línea podría justamente estar enfocado justamente la sociología. Y por último, algo que me faltó comentar sobre el rol del sociólogo, es que el sociólogo, a la hora de poder justamente estudiar a la sociedad, tiene que distanciarse de sus ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más objetivo posible. Si yo tengo, se puede decir, una creencia sobre la sociedad, tengo que abstraerme de eso para poder estudiar mejor a esa sociedad. Yo no puedo tener creencia preconcebida de una sociedad porque eso puede llegar a contaminar mi pensamiento o mi labor dentro de ese entorno social. Eso es el texto de Giddens, no hay mucho más. Vean el video que armamos con diapositivas en YouTube, que se llama FEB Sociales. Entran FEB Sociales y armé una guía de estudio, un mapa conceptual que les va a servir un poco. Dura 20 minutos el texto, así que está buenísimo y este es mucho más cortito. De igual forma, esto lo vamos a subir a YouTube. Y nos estamos viendo el jueves o el viernes, según el día que cursen. Y bueno, les mando un saludo enorme y que se hayan prestado a estudiar el último día de
del feriado largo, espero no hayan descansado, métanle pila. No es difícil, no son difíciles los trabajos, si uno más o menos lo lleva lo va a entender. El trabajo práctico final tampoco es difícil. Es difícil si vos llegás y no estudiaste y decís, la lona. No estamos, no. Si llegamos leídos con clase de apoyo y demás, llegamos re flama. Así que les mando un abrazo enorme y espero les haya servido, ese es el objetivo. A los compañeros que tienen tiempo y demás, sabemos que hay muchos por temas laborales y demás, nos vemos en las clases de apoyo de el jueves a las 12 y a las 5, perdón, y el viernes a las 12 y a las 5. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la facu. Gracias. Chau, che.